bendiciendo en esta tarde a esta pequeña congregación, aleluya, que nos reúne en esta tarde, gloria a Dios. Y para esa congregación más amplia que nos sigue en la red y con las cuales compartimos la palabra del Señor. Hoy, en esta tarde, vamos a compartir el pensamiento de la palabra de Dios acerca de las lágrimas. Las lágrimas. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice acerca de las lágrimas? Evidentemente no vamos a darlo todo, porque este tema, por llamarlo de alguna manera, es muy amplio. Hay mucho en la palabra de Dios acerca del lloro, acerca de las lágrimas. Pero vamos a compartir una parte. En primer lugar, quiero compartirles el pensamiento de que el Señor está atento a nuestra aflicción. No estamos fuera de la atención de Dios en cuanto a las aflicciones que pasan por nuestras vidas, sino que Dios está atento en todo momento a nuestra situación, amén, sea buena o sea mala. Amén. Y las aflicciones Dios no las pasa por alto, en el sentido de que Dios no se fija cuando estamos pasando por aflicciones. ¿Qué nos dice en el Salmo 56:8? Mis huidas tú has contado. Mis huidas tú has contado. ¿Cuántas veces sentimos que estamos agobiados, que estamos atacados por los hijos, por el marido, por la esposa, por los amigos, por el jefe en el trabajo, y nos da ganas de perdernos? Y a veces salimos corriendo. Yo he salido de situaciones, me he ido, me he alejado. ¿Y Dios estaba desatento a mi problemática? No estaba desatento a mi problemática, no está desatento a tu problemática, porque Dios estaba al tanto de todo lo que te sucedía en ese momento. Por eso dice el salmista, mis huidas tú has contado. Si huiste 3 veces, el Señor estaba al tanto de esas 3 veces que habías huido. Si fueron 7, Dios llevaba la cuenta de tus huidas, que eran 7. ¿Por qué? Porque Dios estaba atento a ti. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Y qué es una redoma? Una redoma es un recipiente donde se guardan líquidos. Entonces, Dios cuenta todas nuestras lágrimas. Dios no está desatento a tu situación, a tu congoja, a tu aflicción por la cual estás pasando, sino que, amigo mío, amiga mía que me escuchas en esta tarde, el Señor lleva la cuenta hasta de cada una de tus lágrimas. Dice, no están ellas en tu libro. Es decir, Dios en su memoria, en su libro, lleva la cuenta de todas tus congojas, de todas tus cuitas, de todas tus aflicciones. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Entonces, una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es que tenemos un Dios cercano, un Dios íntimo, un Dios que está atento a cada situación por la cual estás pasando, sea buena o sea mala, sea agradable o sea desagradable, a cada una de tus aflicciones. Y muchas veces lloramos por causa del trato de Dios, porque a veces el Señor, viendo que nos estamos deslizando, que estamos tomando un camino por el cual si transitamos nos va a ir mal, y estamos de espaldas a Dios, Dios se ve obligado a tratar nuestras vidas. Y cuando trata nuestras vidas, es un acto de amor hacia nosotros. Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 35? Dice, porque un momento será su ira. Porque un momento será su ira, dice el salmista, pero su favor dura toda la vida. Amén.
Entonces, a veces Dios muestra su enojo para con nosotros por causa de que lo estamos haciendo mal, porque nos estamos dejando llevar por nuestra carne y estamos haciendo daño al prójimo y también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por eso dice, por un momento será su ira. La ira de Dios es un momento en nuestra vida. Pero dice, pero su favor dura toda la vida. Porque estamos en las manos del Señor. Estamos en Cristo. Posicionalmente en Cristo. Entonces, su favor dura toda la vida. Dice, por la noche durará el lloro. ¿Y qué dice a continuación? Y a la mañana vendrá la alegría, gloria al Señor. La alegría, el gozo de la salvación a tu vida. El Señor permite que pases por aflicciones. Pero las aflicciones forman parte del trato de Dios. O sea, hay un falso evangelio que dice, bueno, tú te conviertes al Señor, entrega tu corazón a Cristo y todos tus problemas desaparecerán. Verás qué bien te va a ir si te entregas a Cristo. Pues no es así, porque ese evangelio es falso. El apóstol Pablo pasó por muchas aflicciones y nosotros en nuestra vida, en nuestra experiencia de vida cristiana, pasamos por muchas aflicciones, pero el Señor está con nosotros y tenemos la promesa de la vida eterna y tenemos esa intimidad con el Señor. Entonces, dice, por la noche durará el lloro. Entonces, vendrán lágrimas a tu vida. Pero es el trato de Dios para contigo. Entonces, Dios aflige muchas veces por causa de nuestro pecado. Pero no es para siempre. Por eso, que dice el salmista en el Salmo 83:5, dice, oh Dios, restáuranos. ¡Oh Dios, restáuranos! Si el salmista está pidiendo restauración para su vida, es porque se ha apartado, es porque se ha deslizado. Entonces, el salmista dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, porque Dios es luz para tu vida. Estamos en un mundo lleno de tinieblas de pecado, pero en medio de este mundo que está lleno de tinieblas por causa del pecado, Dios resplandece como luz para nosotros. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y seremos salvos no solamente de la salvación eterna, sino también de cualquier problemática que atormenta tu vida. El Señor te salvará. El Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Y es que Dios no puede recibir la oración de un pueblo que camina de espaldas a Dios y después ora. No. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios no escucha al pecador. Pero si el pecador se arrepiente, entonces Dios recibe la oración. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Dice, les diste a comer pan de lágrimas en gran abundancia. Pero sin embargo, a pesar de que a veces vendrán lágrimas a tu vida y comerás el pan de lágrimas en gran abundancia, porque muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles a la hora de ganar el pan que nos alimenta. Tenemos que soportar a compañeros y compañeras de trabajo que te están amargando la vida en tu labor, a encargados que son impertinentes y que lo único que le interesa es que tú produzcas independientemente de cómo va tu salud. Son pan de lágrimas, te estás comiendo el pan con lágrimas,
pero sin embargo, todo eso forma parte del trato de Dios. Entonces, a veces Dios aflige por causa de nuestro pecado, o a veces también aflige sin que estemos pecando, porque hay algo en nuestra vida que tenemos que sacar de nosotros y Dios tiene que tratarnos, pero no es para siempre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Próspero estaba, esto lo dice Job, próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo, decía Job. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto, decía Job, de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado, ¿por qué? Por el lloro, Las lágrimas no faltan en los ojos del creyente, del Hijo de Dios. Mi rostro está inflamado por el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber hecho mi oración pura. Entonces, ¿cuál es el contraste que vemos? Decía en el Salmo 80, Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Ahí en ese caso había pecado y por eso Dios rechazaba la oración del pueblo de Dios. Pero sin embargo, Job dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber hecho mi oración pura. Y es que Dios nos trata. Es que en nosotros todavía hay cosas que no agradan al Señor. Y Dios tiene que tratarnos. Y por eso es que tenemos que derramar lágrimas delante del Señor. Y Dios nos pedirá lágrimas de conversión. ¿Qué nos dice en el libro de Joel, capítulo 2, 12, 13? Dice, por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro, y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, Entonces el Señor está pidiéndonos conversión. Y Dios quitará en la restauración final nuestras lágrimas. Esperamos en las promesas del Señor. Porque vendrá el día en el cual Dios quitará las lágrimas en la restauración de todas las cosas. En el libro de Isaías dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Dios, el Señor, toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Amén. 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 Gloria al Señor. El Señor lo ha dicho. Entonces, por encima de las aflicciones que tú puedas tener en estos momentos en tu vida, por encima del trato de Dios que a veces es duro para con nosotros y por el pecado que haya en tu vida, aparte de eso, sabemos que el Señor tiene una promesa final de enjugar toda lágrima de los rostros de sus hijos. Y el Señor se debe a su palabra. Como decía aquel hermano, Dios es un caballero. Dios es un caballero, Dios cumple su palabra. Y que dice, porque el Señor lo ha dicho. Y si lo ha dicho el Señor, eso se cumple. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Después están las lágrimas que no aceptan la pérdida. Hay lágrimas
que no aceptan una pérdida. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 31:15? Así ha dicho el Señor: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Aquí vemos una situación muy particular que a veces nos vamos a encontrar en este mundo, de personas que no aceptan una pérdida. No aceptan la pérdida de un hijo, no aceptan la pérdida de un marido, no aceptan la pérdida de una esposa. Mi querida esposa, en una ocasión, en el otro pueblo donde vivíamos, se encontró con una señora muy amable, una señora muy querida, y esa mujer no asimilaba la pérdida de su esposo. Se ve que esta mujer amaba mucho a su marido, que su marido era muy, muy, muy importante para ella. Y tenía ese dolor siempre. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ella abrazaba el dolor. Amaba el dolor que sentía por su marido y no había asimilado la pérdida de su esposo. Y así era Raquel. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada. Y no quiso ser consolada. Y a veces tú te encontrarás en este mundo con personas que no quieren ser consoladas. Porque no aceptan, no han digerido la pérdida que han tenido. Tenemos que usar de mucha sabiduría y de mucho tacto a la hora de hablarles del Señor, a la hora de presentarles el Evangelio a este tipo de personas. Y Dios quiere consolar. Dios quiere consolar, sin embargo, a todos, incluyendo a aquellos que se aferran a su pérdida. Dios quiere consolar a los que se predisponen. Porque si tú no quieres aceptar la pérdida que has tenido, si no quieres asumirla, si no quieres digerirla, si no quieres superarla, sino que amas el dolor por la pérdida de ese hijo o de ese esposo, entonces no se puede hacer nada por esa persona. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero para que tú recibas la consolación de Dios, tú tienes que aceptarla. Pero si tu voluntad es no aceptar ningún tipo de consolación, venga de quien venga, entonces serás como Raquel, que no quiere ser consolada. También, hermanos, somos llamados a compartir el dolor en hermandad. Porque la iglesia del Señor es una hermandad. Somos el pueblo de los hijos de Dios. Y si somos hijos, tenemos un Padre, y por lo tanto somos hermanos todos unos de otros. Entonces, una de las cosas que tenemos que compartir como pueblo de Dios es el dolor. No solamente las alegrías, no solamente el gozo, sino que estamos llamados a compartir en hermandad el dolor que algún miembro de nuestra comunidad pueda tener. Que dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan. Dice, llorad con los que lloran. Entonces, si hay alguien en la iglesia que está pasando por una situación difícil y está llorando, tú tienes que acercarte a llorar con él, a compartir en amor las lágrimas. Las lágrimas también se comparten. Los cristianos no escapamos de la aflicción. ¿Quién dice que los cristianos escapan de la aflicción? No, las aflicciones están ahí. Los cristianos no escapan de sus aflicciones. Sin embargo, el amargor
de las lágrimas se dulcifica con la compañía del hermano. Se dulcifican con la compañía, con el apoyo y con el amor de los hermanos. Somos comunidad, somos pueblo de Dios y estamos llamados a compartirlo todo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, las lágrimas en la palabra de Dios tiene mucho, es un espectro muy grande. Es un espectro muy grande. Hay muchas, las lágrimas en la palabra de Dios, hay, digamos, muchos temas. Se refiere a muchas cosas. Hemos tocado algunos puntos. Podemos tocar uno más, y es las lágrimas por la integridad doctrinal y moral de la Iglesia. ¿Qué dice Pablo en los Hechos de los Apóstoles? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la Iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas. ¿Cómo fue el ministerio del apóstol Pablo? Con muchas lágrimas. Y dice la palabra del Señor, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Vemos que el apóstol Pablo padeció mucho, podía haber tenido una vida muy plácida, siendo fariseo y perseguidor de los cristianos. Y le hubieran puesto muchas medallas los suyos. Pero sin embargo, él cogió el camino difícil, que es Cristo. Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo tuvo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué es lo que encontró? Muchas lágrimas. Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice a continuación el apóstol Pablo a los ancianos que había llamado? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En primer lugar, tenemos que ver una cosa, que dice que los ancianos, primero los llama ancianos y después los llama obispos. Y es que la palabra anciano y obispo en la Biblia es lo mismo. No existía el cargo de obispo y el cargo de anciano, sino que cada iglesia tenía un colegio o un grupo de presbíteros o ancianos. Entonces, ese grupo, ese conjunto de ancianos o presbíteros, se llamaba presbiterio. Y entonces, los presbíteros y los ancianos son los mismos. ¿Qué nos dice la palabra? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
no al anciano o al obispo, a los ancianos de la iglesia. Y después les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nos damos cuenta que es intercambiable ambos cargos. El cargo es el mismo, pero sin embargo se le puede nombrar como anciano o se le puede llamar como obispo. Bien, eso un punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta es que la palabra del Señor dice aquí, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Sin embargo, aunque en nuestra Biblia y en la mayoría de las Biblias se traduce la iglesia del Señor, dice en realidad la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. ¿Y por qué pone el Señor y no la iglesia de Dios? Porque dice a continuación, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué pasa? ¿Que Dios tiene sangre? Entonces, para quitar fuerza a este pensamiento, entonces traducen Señor en vez de Dios. Pero sin embargo, esta dificultad es muy fácil superarla, porque aquí está hablando de Dios que ganó a su iglesia con su propia sangre, porque Dios se había humanado. Dios se había hecho hombre. Entonces, no es que Cristo sea un hombre que se hizo a sí mismo Dios, como dicen los judíos inconversos que rechazan a Cristo, sino que Cristo era Dios que se había hecho hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y aquí vemos una profecía de parte del apóstol Pablo acerca de la iglesia, que está diciendo que vendrá tiempo en los cuales la iglesia apostatará. En la iglesia católico romana se nos dice de que hay una promesa del Señor que la iglesia nunca apostatará, no se llenará nunca de herejías, porque el Señor dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, pero eso no significa que no pueda errar. Simplemente está diciendo que la iglesia siempre permanecerá. Pero, ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo para que esto no sucediera? Dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dios y la palabra de su gracia. Dios humanado. Dios humanado. Podemos hablar del llanto de Dios humanado. El Señor lloró. En Juan 11:35 encontramos el versículo más corto de toda la Biblia, que dice, y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Yo no podía pasar por alto este versículo, ya que estamos hablando de las lágrimas en la palabra de Dios. Y Jesús lloró. ¿Y qué nos dice Lucas 19:41 y 44? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, aquí que vemos el rechazo de la gracia de Dios por parte del pueblo judío. ¿Por qué?
porque el mismo Señor Jesús testifica que sus ojos estaban cubiertos, mas ahora está encubierto de tus ojos. Entonces, el Señor Jesús se lamenta por Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Entonces vemos que el Señor Jesús también lloró. Y si el Señor Jesús lloró, ¿tú no vas a llorar? Claro que sí, que vamos a llorar. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y es que el rechazo de la gracia de Dios trae consecuencias irreversibles para quienes así proceden. ¿Y qué hace? Dios lo que hace es dolerse de ello. Dios se duele. Gloria al Señor. Si vamos a 1 de Timoteo 2, 3, 6, dice la palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, por lo cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, y era la voluntad del Señor de que Jerusalén fuera destruida y que murieran más de 3 millones de personas en aquella ciudad. Que según dicen los historiadores, murieron 3 millones de personas que estaban hacinadas en la ciudad. Porque vinieron de todas partes, allí se concentraron. Porque los romanos fueron estrechando todo el territorio hasta llegar a Jerusalén. 3 millones de personas. ¿Y qué es lo que hacía el Señor Jesús frente a un pueblo que tenía los ojos oscurecidos espiritualmente? Llorar. Y Jesús lloró. ¿Pero cuál era la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Si vamos a 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre no procede al arrepentimiento? Aunque le es anunciado el Evangelio, Dios llora, Dios se lamenta. ¿Qué nos dice en 1 de Juan 2, 1 y 2? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por la propiciación de quiénes? De nuestros pecados, es decir, de los pecados de la iglesia. Le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a los creyentes. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, es decir, por los pecados de la iglesia, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Cristo murió por todo el mundo. No solamente murió por la iglesia, murió por todos. La pena que Dios tiene en su corazón es que solamente unos pocos responden positivamente al ofrecimiento de la gracia que Él da en Cristo Jesús y que es presentada mediante la predicación del Evangelio. Esa es la pena de Dios. Esas son las lágrimas de Dios. El Señor les continúe bendiciendo. Amén.